En los deportes en general y en el fútbol en particular, los equipos de trabajo cada vez son más multidisciplinares. Es decir, hay expertos que se dedican a cada una de las áreas, y el analista de fútbol, o analista táctico como le conocen en muchos sitios, es uno de ellos. En este vídeo te voy a explicar precisamente quién es el analista de fútbol y cuáles son sus funciones dentro de un equipo de fútbol. Si te gusta este tema y quieres que siga publicando contenidos relacionados con esto, deja un like y por supuesto dale a la campanita para no perderte nada. ¿Quién es el analista de fútbol? Esta respuesta puede parecer obvia para muchos, pero realmente es muy desconocida para otros. Básicamente es un especialista más dentro del mundo del fútbol que se encarga de estudiar el deporte al máximo detalle, haciendo uso de tecnología y con ayuda de todo tipo de datos y de herramientas. Analizando a nuestro propio equipo y analizando al rival, mejoramos la estrategia del juego y entregamos al equipo información que ayudan a conocer bien al rival. Básicamente, esto es lo que hace un analista, se dedica a analizar el juego a nuestro propio equipo y a los rivales, de manera grupal y de manera individual. Es cierto que en algunos países se conoce al analista como el comentarista de transmisiones deportivas especializado en el juego, pero realmente aquí vamos a hablar de ese experto dentro del staff de trabajo en un equipo de fútbol. ¿Cuáles son las funciones de un analista? Ante la demanda del perfil profesional del analista, surge la necesidad de ordenar y de detallar cada una de las funciones que se desempeña. Y es que el analista de fútbol o analista táctico, cada uno lo llama de una manera, es un nuevo perfil dentro del mundo del fútbol que está especializado en desgranar las fases del juego y los eventos que ocurren durante el mismo. Es un experto en procesos de scouting. Su conocimiento es súper amplio y súper profundo y le permiten identificar y conocer las características y patrones de los rivales, equipo propio o jugadores. Pero realmente, ¿para qué necesitamos analizar el juego? En realidad es algo que siempre se ha hecho, pero el auge de las nuevas tecnologías, el boom de la información y la profesionalización del fútbol ha creado esta necesidad en los cuerpos técnicos. Este afán de mejorar cada día hace que sea más importante conocernos, así como conocer al rival. El fútbol a día de hoy es un deporte de detalle, y con la igualdad que impera, el máximo control de estos detalles puede ser un factor diferencial en el resultado final. Además, el fútbol es cada vez considerado más una ciencia y como ciencia se puede estudiar, y de ahí surgen los analistas. El trabajo del analista de fútbol no es fácil y requiere una alta dedicación. Pero ¿qué es lo que realmente hace y cuáles son sus responsabilidades? Pues al final es la persona encargada de captar la información o de conseguirla de terceras partes. Con esa información genera informes escritos y audiovisuales para el cuerpo técnico y para los jugadores. Debe ver aspectos que están ocultos para clarificárselos al cuerpo técnico y a los propios jugadores. Libera de tiempo al entrenador, siendo una ayuda fundamental a la hora de establecer la estrategia operativa de la semana. Y por supuesto, da soporte a la Secretaría Técnica a la hora de la captación y la retención de jugadores. La realidad es que siempre hubo personas que analizaban las tácticas y el rendimiento individual y grupal, porque este deporte crece cada día y busca más perfiles técnicos de este tipo. ¿Y en el fútbol qué se puede analizar? Básicamente todo, sí, todo, se puede analizar casi todo, cualquier aspecto del fútbol es susceptible de ser analizado. Podemos analizar el rendimiento técnico de los jugadores, los pases y las zonas a donde se realizan, tiros a puerta, frecuencia con la que se hacen, la distancia, la zona o quién los realiza, mapas de recuperaciones y de pérdidas o en general cualquier evento técnico. Pero también podemos analizar el rendimiento táctico, las posesiones realizadas, las características, las fases del juego, las acciones defensivas o ofensivas grupales, el balón parado o incluso la relación entre jugadores. También el analista muchas veces da soporte a la hora de analizar el rendimiento físico. Quizá no es su función fundamental, pero siempre echa una mano a la hora de evaluar distancias recorridas por jugadores, frecuencias de los sprints, esfuerzos realizados y rendimientos a nivel condicional. ¿Y qué perfil tiene que tener un analista de fútbol? Pues las características principales que tiene que tener es que debe ser un conocedor del fútbol, en profundidad y desde todos los puntos de vista.
No solo aspectos técnico-tácticos, sino también físicos, psicológicos, sociales, y tiene que tener un conocimiento súper amplio de la plantilla y del cuerpo técnico al que pertenece, incluso de la competición en la que está involucrado ese club. Debe ser un emprendedor tecnológico. Es fundamental que sepa adaptarse a todas las opciones de software, a las plataformas, y usar las herramientas que hay en la actualidad para sacar el máximo de los recursos disponibles. Estar alineado con el entrenador y con el club en cuanto al modelo de juego es algo que es completamente necesario para un analista. No tiene por qué ser una persona con una capacidad altísima a nivel de estadísticas y de matemáticas, pero sí que tiene que ser alguien que a nivel cuantitativo y cualitativo esté cómodo y sea capaz de dar sentido a toda esa cantidad de estadísticas y de números relacionados con el mundo del fútbol, sabiendo contextualizarlos correctamente. Y por último, tiene que ser una persona con una gran capacidad de interlocución, capaz de transmitir a la plantilla y al cuerpo técnico las ideas de la mejor manera posible. El analista de fútbol o analista táctico es una profesión emergente, con cada vez más demanda y muy poca gente preparada. La figura del analista de fútbol se está haciendo cada vez más frecuente dentro de los cuerpos técnicos, pero aún queda mucho para que este perfil se demande más y más, como ocurre en otros países. Hay mucha gente que ya se gana la vida con esta profesión, pero todavía somos pocos. Aún así, yo estoy seguro que este perfil se va a demandar más y más, y cuando la oportunidad ocurra y pase el tren por delante de nosotros, tenemos que estar preparados. Ya sabes en qué consiste, ahora te toca a ti ponerte a ello. Si te ha gustado este tipo de contenidos y no quieres perderte nada, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos pronto.